Buenos días, iglesia, y bienvenidos a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Este año, el día de la Navidad, nos tocó justamente un día miércoles, entonces creo que la mayoría de iglesias van a celebrar o tener su culto navideño el domingo 22, probablemente. A la iglesia canadiense donde yo también pastoreo, también predico en inglés. Vamos a tener nuestro servicio el día 22, o sea, la próxima semana. Pero el día de hoy quería aprovechar de una vez para traerles algo que realmente, a pesar de que la historia del nacimiento de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 2 es una historia que hemos escuchado mil veces. Incluso la gente que quizás no han leído la Biblia, al menos han visto una película, una serie. Entonces, casi todo el mundo se ha familiarizado más o menos con la historia del nacimiento de Jesús, de que María y José, por un mandato del imperio romano de esa época, que se llamaba Augusto, él mandó a que todo el mundo regrese a la ciudad de sus ancestros para ser registrados. Tiene algo que ver con los impuestos. Y que fue por esa razón porque ambos, o sea, José y María, ambos eran descendientes del rey David de Belén. Entonces los dos tenían que irse a Belén y con eso registrarse, pero también se cumplió la profecía del profeta Miqueas. Para los que no saben, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, hay una profecía que Dios da a través de ese profeta de que el Mesías vendría de esa ciudad específicamente. Tiene sentido porque el mismo David, el rey David, él también vino de la ciudad de Belén. Entonces tenía sentido de que el Mesías, si él era un descendiente del rey David, él también vendría de esa ciudad. Entonces, algo que les quería compartir, algo que aprendí más o menos recientemente, recién entre los últimos 2, 3 años más o menos. Porque como les digo, la historia de Jesús es algo muy común, casi todo el mundo conoce sobre la historia, pero hay algo que observé, o sea, con el tiempo estudiando la Biblia y observando cómo en toda la vida de Dios hace un montón de milagros. Jesús hace un montón de milagros y ves que la gente incluso se asombra. Por ejemplo, uno de los milagros más famosos que tiene Jesús es que cuando él estaba en el barco, por ejemplo, y hubo una tormenta, y después Jesús estaba dormido en el barco, en medio de la tormenta, los discípulos están entrando en pánico y gritando, y encuentran a Jesús dormidos, e incluso le despiertan y dicen, ¿a ti no te importa que estamos al punto de perecer? Y Jesús, todo calmado, todo tranquilo, les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué teman? ¿Ustedes no tienen fe? Y él se levanta y ordena que el viento, el mar, todo se calme. Y ahí los discípulos se asombran y dicen, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta la naturaleza, hasta los vientos y el mar lo obedece. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, por ejemplo, todo el mundo conoce esa historia. La gente también se asombraron e incluso querían, en ese momento, coronar a Jesús como rey, como el Mesías. Hay una que otra vez, que cuando Dios hace un milagro, cuando Jesús hace un milagro, la gente se asombran, celebran, todo el mundo se vuelve loco. Incluso si Jesús, les aseguro, de que si Jesús hubiera estado acá en el día de hoy, haciendo sus milagros en público, por ejemplo, en un estadio, por ejemplo, se llena el estadio de miles de personas, te aseguro que la gente sería como, no sé cuántos de ustedes han ido a un estadio de fútbol y alguien ha metido un gol. Por ejemplo, acá en la ciudad de Toronto tenemos una cancha que realmente no es tan grande, se llama BMO Field, que máximo creo que la capacidad es 30,000 personas, más o menos. Yo sé que, por ejemplo, en México, creo que el Estadio Azteca tiene hasta 80,000, tiene una capacidad enorme. En Latinoamérica tienen estadios mucho más grandes que lo que tenemos acá. Pero el punto es que seguro que si ustedes han experimentado eso de cuando alguien mete un gol, o sea, el equipo local, más que todo el estado se revienta, miles de personas, todo el mundo saltando, abrazándose, dándose el high five, gritando, ahí todo el mundo está grabando para su Instagram, ¿no? O sea, todo el mundo se vuelve loco por ciertas cosas, eso es nuestra naturaleza del ser humano. Pero yo esperaría, ¿no esperarían ustedes de que el cielo también se ponga así? Sabemos de que los ángeles siempre estaban pendientes de Jesús durante su ministerio. La Biblia nos dice, por ejemplo, de que cuando Jesús estaba en el desierto, después de vencer esa tentación de Satanás,
Dice que como él estaba agotado físicamente, que los ángeles vinieron y lo atendieron, le dieron algo de comer, algo de beber. O incluso al final del ministerio de Jesús, cuando Jesús estaba siendo arrestado en el jardín de Getsemaní, ¿se acuerdan de que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes que estaban ahí para arrestar a Jesús? Jesús lo reprende y lo para y le dice básicamente, yo no necesito tu ayuda. Si realmente, básicamente lo que le dice Jesús es que si yo quisiera en este momento, yo puedo llamar 6,000 legiones de ángeles, literalmente miles de ángeles para rescatarme en este momento. Realmente necesito un pescador con una espadita. Una espadita. O sea, el punto es de que los ángeles siempre estaban pendientes de lo que estaba haciendo Jesús, su ministerio, sus milagros. Pero lo que me llama la atención es que tú nunca ves los cielos abriéndose y todo el mundo regocijando cada vez que Jesús, metafóricamente hablando, mete un gol. O sea, cuando Jesús sana a un enfermo, libera a alguien de un demonio, o resucita a un muerto incluso, tú no ves, y después los cielos se abrieron y los ángeles, ¡ya! Como alentándole a Jesús, por decir, ¿no? Jesús nos dice de que el cielo sí regocija, pero no necesariamente con un milagro que Jesús hace. Hay solo una vez que yo puedo, cuando he leído la Biblia, por ejemplo, es en Lucas capítulo 15, cuando Jesús da esas tres palabras consecutivas. ¿Se acuerdan? La palabra de la oveja perdida, de la moneda perdida y el hijo pródigo. Todo eso es de Lucas 15. Y hay dos veces, con las primeras dos historias, o sea, con la historia de la oveja perdida y con la moneda, dos veces Jesús dice, les digo la verdad, de que hay más alegría, o sea, hay gozo, hay celebración en el cielo sobre solo un pecador que se arrepiente en vez de por 99 personas justas, por decir, que no necesitan arrepentimiento. O sea, es la única vez donde Jesús explícitamente dice de que el cielo regocija sobre algo, porque están pendientes, están mirando, están observando todo, pero no regocijan cuando hay un milagro, cuando hay sanidades, cuando incluso señales sobrenaturales, con el arrepentimiento. O sea, con que el corazón de un pecador se vuelve al Señor y se pone de rodillas y es transformado por la misericordia y la gracia de Dios, ahí sí el cielo regocija. Eso me hizo pensar, pero después al leer esta historia otra vez, les voy a decir, para los que quizás nunca lo han leído directamente de la Biblia, quizás solamente han visto una película, una serie, oh, yo sé la historia. Vamos a leer la historia exacta, o sea, cómo lo dice la Biblia. Porque mucha gente, por ejemplo, mucha gente tiene sus, no sé cómo lo dicen en español, en inglés, ¿cómo se dice? Nativity sets. O sea, el nacimiento así se llama. O sea, tienes como imágenes o estatuas del nacimiento de Jesús. Tienes ahí Jesús en el medio, tienes a José y María, por alguna razón siempre están así. No sé por qué. uno acostado. Por un lado están los pastores y por el otro lado ves a los tres reyes magos. Todo cute, bien lindo, tradicional, casi todo el mundo ha visto eso, pero no es preciso, o sea, no es, en inglés decimos, no es accurate, o sea, realmente no sucedió así. Incluso eso, el nacimiento, eso fue hecho por Francisco de Asís en el siglo XII, o sea, el tipo no estaba ahí para ser testigo, esto es una interpretación artística del nacimiento de Jesús. Entonces, lo que realmente sucedió lo vamos a leer acá. Aconteció en aquellos días que salió Lucas 2. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitando. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cícero era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, porque María también era descendiente de David, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. 8. En la misma región había pastores
que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 13. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Entonces, esa es la historia, básicamente la historia de Christmas, la historia de la Navidad. Ahí bien simple, esos 20 versículos, bien simple. Como les dije, casi todo el mundo ha visto películas y series sobre esto. Los Reyes Magos no estaban ahí. Los Reyes Magos no estaban ahí, vendrían 2 años después. Quizás más adelante daré una predica sobre ellos, porque también son importantes. Pero no estaban ahí ese día. Recién en la noche que Jesús nació, ahí recién apareció una estrella. Esto no está en Lucas, sino en el Evangelio de San Mateo. Dice que en la noche cuando Jesús nació, apareció en el cielo una estrella. Y recién desde Persia, estos realmente eran astrólogos. No sé por qué en español los dicen Reyes Magos. Eran astrólogos que ahí recién vieron la estrella y ahí recién empezaron su camino hacia Belén. Pero esa historia es para otro momento. El punto es de que ahora vamos, no sé si ustedes se dieron cuenta, es la segunda vez que les he mencionado de que el cielo regocija sobre algo. Pero Jesús no ha hecho ningún milagro todavía, recién nacido, está literalmente minutos nacido, no ha hecho ningún milagro, no ha caminado sobre las aguas, no ha sanado a nadie. Incluso estaba dolida María en ese momento, acaba de dar a luz esta jovencita. Pero ¿por qué el cielo regocija ahora? Quizás en anticipación por lo que va a hacer Jesús, pero no vemos eso. Jesús dijo de que los ángeles regocijan al ver que alguien se arrepiente, ¿no? O sea, cuando sucede algo, el cielo está ahí observando y regocijan. Es como el estadio que se revienta cuando alguien mete un gol, ¿no? Pero ¿qué gol, por decir, metafóricamente, ha metido Dios en este momento? Solo con nacer. Ni siquiera nacieron en un lugar bonito. Dice que no había lugar por ellos en el mesón, porque resulta, eso es lo que pasó. Históricamente, muchos judíos eran descendientes del rey David. Bien lindo, bien cool, ¿no? Sí, todo lindo, hasta que todo el mundo tiene que regresar al pueblo. Es como cuando hay imagínate, por ejemplo, ¿qué es un pueblito en Perú, por ejemplo? Por ejemplo, Huancayo. Imagínate que todos los peruanos en el mundo tenían que irse a la ciudad de Huancayo para registrarse. Huancayo es un lugar bonito, me acuerdo que me fui de niño, bien bonito, pero no es una ciudad tan grande, ¿no? Incluso tiene altura y todo eso. Todo lindo hasta que tienes literalmente miles y miles y miles de personas que todos tienen que estar ahí a la misma vez. Habrá un poco de esa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos los hoteles, todos los hostales? Al toque. En esta época ni siquiera existía el Airbnb para poder reservar con anticipación, ¿no? Llegan desde Nazaret y geográficamente Nazaret queda muy lejos de Belén. Y la mayoría de gente que eran descendientes del rey David vivían en Judea, en el sur. O sea que obviamente todos los que estaban en esa región le ganaron, obviamente, a José y María. Cuando ellos llegaron a Belén ya no había lugar, ya no había Airbnb, ya no había hotel.
Entonces no les quedaba de otra más que irse literalmente a un establo. Y es ahí donde tiene que nacer Jesús y el cielo regocija sobre eso. Ni siquiera hay una queja. Oye, Jesús merece el mejor lugar. Ni siquiera Belén hubiera nacido mejor en un palacio en Jerusalén, por ejemplo. Entonces yo me puse a pensar, esa es la única otra vez que vemos a los cielos regocijándose sobre algo que Dios hace. Y realmente me llegué a esta conclusión. Acuérdense de que cuando la gente se asombraban con los milagros de Jesús, era por el hecho de que Dios estaba haciendo algo por ellos. O sea, cuando Jesús sanaba a un enfermo, obviamente Jesús, dice la Biblia que Jesús tenía compasión. Por ejemplo, ¿se acuerdan el hombre que tenía lepra? Y dijo, yo creo, Señor, que si tú estás dispuesto, tú puedes sanarme ahorita. Dice que Jesús tuvo compasión, piedad sobre él y dijo, sí, estoy dispuesto. Puso su mano y dijo, sé limpio. Y fue sanado. Pero, o sea, están recibiendo algo de Dios. O sea, sanidad, liberación. En el caso de los panes y los peces, estaban recibiendo comida. O en el caso de eso del mar, que se calmó, Dios les estaba salvando la vida, porque ese barco estaba al punto de hundirse, ¿no? O sea, la gente regocijan cuando Dios les da algo que les beneficie. No sé si ustedes quizás han notado eso. Pero ahí el cielo no regocija. Eso no, o sea, eso no le vuelve loco al cielo, ¿no? Eso no es un golazo de Dios, según el cielo. Cuando alguien se arrepiente, ahí sí regocijan, porque eso es para el cielo, el alma de un ser humano es mucho más precioso que cualquier sanidad o incluso cualquier milagro físico. De que alguien que fue un esclavo del pecado y la muerte, ahora se rinde a Dios y recibe su perdón y su salvación, eso sí les vuelve loco. Y algo acá que me di cuenta, ¿qué hizo Dios acá para que el cielo se vuelva loco? Como les digo, no había ningún milagro, no, ninguna sanidad, no. Dios se hizo un bebé. O sea, el hecho de que Dios, el Hijo, el Verbo que existió con Dios, como dice Juan 1, se hizo carne y habitó con nosotros, Juan 1:14, eso fue suficiente para que el cielo se vuelva loco, aunque quizás para el resto del mundo no era mucho. Incluso la única razón por la cual los pastores regocijaron fue porque el ángel primero les dio la noticia. Si no hubiera sido por eso, nadie se habría enterado. Ya había miles de personas ya en Belén, estaban ocupados con sus propias cosas. No tenían tiempo para observar, oh, mira, este bebé que ha nacido es el Mesías. Nadie se dio cuenta. Dios a propósito, mira, Dios fue intencional. Dios envió ángeles primero a los pastores. No apareció en la plaza de armas de Belén. Ni siquiera sé si existe una plaza de armas en Belén. Pero imagínate, o sea, un lugar público. ¿No hubiera tenido más sentido de que los ángeles aparecieran para que todos, imagínate, aprovechando de que hay miles de personas en Belén, ¿no sería la oportunidad perfecta? En el downtown, exactamente, en el centro de la ciudad. Pero Dios fue intencional. Algo, porque también, mucha gente también dice, oh, Jesús no nació el 25 de diciembre. Es muy probablemente que no. Incluso, todo esto va a tener sentido. Yo leí sobre la primera Pascua. Ustedes no tienen que buscar en su Biblia si no quieren, pero en Éxodo capítulo 12, el título que yo tengo acá en mi Biblia es Institución de la Pascua. Acuérdense de que la Pascua era el festival más importante para los judíos, porque era para hacerles recordar de que Dios les libró de la esclavitud en Egipto. Y acá hay un versículo muy interesante. O sea, Dios está dando todas las instrucciones a Moisés y a Aarón y a todos los israelitas, porque está al punto de dar la 10ª plaga. Con eso el faraón finalmente iba a dejar libre al pueblo, ¿no? Y Dios da una instrucción muy específica sobre el cordero, porque se acuerdan de que Dios mandó de que tenían que tomar la sangre de un cordero y ponerlo sobre los dinteles de las puertas, y eso iba a ser una señal para ese demonio, el ángel de la muerte, para que no tocara esa casa. O sea, Dios iba a dejar que ese demonio vaya por todo Egipto, pero Dios le dio una instrucción, que no toque ninguna sola casa que tiene la sangre del cordero. Ahora, para nosotros en el Nuevo Pacto es muy obvio de que eso es como una sombra de Jesús. Nosotros que tenemos la sangre del Cordero de Dios, de Jesús, no experimentamos el juicio de Dios.
Pero Dios da una instrucción muy específica acá. Dice, el cordero, este es el versículo 5, el cordero será un macho sin defecto de un año. Ahora, hasta el día de hoy, la Pascua se celebra casi siempre fines de marzo, inicio de abril. Casi siempre. Marzo, abril, más o menos. Entonces, imagínate, vamos a ponerlo inicio de abril, primera semana de abril. Si la Pascua sucede en el inicio de abril, ¿cuándo nació ese cordero que fue sacrificado ese día? No, Dios acaba de decir, tiene que ser un macho de un año. Si es un macho de un año, lo están sacrificando imagínate, ahorita, en abril del 2024. ¿Cuándo nació ese cordero? Abril del 2023. O sea que la época, porque no lo dice, porque la Biblia no nos da una fecha específica de que Jesús nació en diciembre, Jesús nació en septiembre, no da eso, pero sí nos dice, sí nos da este detalle de que los pastores estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Sí fue diciembre, porque en Latinoamérica ustedes cuando es diciembre, enero, febrero es verano, pero Israel y acá también en Canadá cuando es diciembre, enero, febrero es el invierno, hace frío. Entonces, si hace tanto frío durante esa época, si hubiera sido diciembre, ¿qué hacen los pastores con sus ovejas afuera? ¿No hubieran estado todos adentro? Incluso hay riesgo porque en esa época hay lobos, hay leones, hay osos, incluso. Nos dice, por ejemplo, David. ¿Se acuerdan de que cuando David le dijo a Saúl, yo quiero pelear contra el filisteo? Y Saúl le dice, oh, pero tú no eres soldado. Oh, pero yo he matado a leones y a lobos y a osos que han querido comer las ovejas de mi padre, ¿no? Entonces, ¿para qué están arriesgándose, yéndose de noche cuando hace frío, incluso cuando hay lobos y todo eso? ¿Para qué? No, porque no fue diciembre. Fue la época de la Pascua y la razón por la cual estaban vigilando es porque todas las ovejas hembras estaban dando a luz a los corderos que dentro de un año serían sacrificados en el templo para la Pascua. Entonces, por eso Dios es intencional. Porque mientras que todos esos pastores están vigilando, viendo, oh, está dando luz, vamos a ayudarle. Y también tenían que inspectar. Cuando nacía ese cordero, a ver si tiene algún defecto, todas las piernas están bien, o tiene alguna herida, o tiene otro ojo por acá, porque todo tenía que ser perfecto, ¿no? Entonces es en ese contexto, por eso el ángel primero apareció a los pastores, porque ellos tenían que ser los primeros literalmente, de inspectar a los corderos. Entonces, ¿cuánto más el Cordero de Dios, que quitaría todos los pecados del mundo? Entonces, por eso los envían, incluso les dicen cómo lo van a encontrar. Ahí tienen que estar ahí. Entonces, cuando ellos fueron al pesebre, ahí encontraron a José y María y el bebé Jesús ahí dentro del pesebre, les dijeron todo lo que habían visto. Y seguro que lo hubieran tenido en sus brazos, lo hubieran bendecido, todos ahí besándolo, abrazándolo y diciendo entre ellos, esto, como dijo todas las profecías, esto es el Cordero de Dios. Interesante, ¿no? Entonces, por eso yo creo, es mi teoría, de que Jesús hubiera nacido en la época de la Pascua, porque todos los corderos que iban a ser sacrificados en la Pascua hubieran nacido en esa época. Y para los que nunca lo han sabido, Jesús fue crucificado en la Pascua. Justamente esa última cena, lo cual han visto esa pintura de Leonardo da Vinci, ¿no? Esa cena que ven ahí es la cena de la Pascua. Y cuando Jesús lo estaba celebrando con sus discípulos en esa noche, antes de literalmente horas de su crucifixión, estaba diciendo que todo esto que han estado celebrando por miles de años, todo se va a cumplir en mí. Este pan que representaba la aflicción del pueblo, esto es mi cuerpo, que va a ser roto por ustedes. Esa sangre la llamaba la sangre de santificación. Y Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, a través de mi sangre ustedes van a recibir santificación. Entonces Jesús, el Cordero de Dios, Él murió, fue sacrificado en la Pascua.
Entonces para mí tiene mucho sentido de que Él también hubiera nacido en la Pascua. Y por eso, ahora no sé cuántos de ustedes han aprendido algo el día de hoy. Por eso Dios primero apareció a los pastores, porque ellos tenían que primero observar al Cordero de Dios. Y el último, como para cerrar todo esto, el cielo regocija esa noche y tienen que anunciar a estos pastores. ¿Por qué? Porque esto revela el carácter de Dios. Les acabo de decir hace poco de que cuando la gente regocijaba sobre los milagros de Dios, era porque Dios estaba haciendo algo por ellos. Ellos estaban recibiendo algo de Dios. Si Dios no da algo, si Dios no les beneficia de alguna forma, la gente no regocija. El cielo regocija cuando es Dios que está dando. El cielo se volvió loco esa noche. Celebraban y decían gloria a Dios, porque el Hijo de Dios, el Verbo, que también es Dios por su naturaleza, se hizo carne. Esto muestra el carácter del ser humano. El ser humano es egoísta. El ser humano busca lo suyo. El cielo regocija cuando Dios se humilla. Porque no existe la posibilidad de quizás los ángeles conocen el carácter de Dios mucho más que nosotros. Quizás para ellos les vuelve loco el hecho de que Dios se manifiesta su gloria, no con milagros y señales, sino con su humildad. Porque vemos los atributos de Dios. Por ejemplo, el conocimiento. ¿Es algo bueno? Claro que sí. Bueno, Dios lo sabe todo. ¿Amar? ¿Amar es bueno? Claro. La Biblia no solamente dice que Dios es amoroso, de que Él es amor. Cualquier atributo positivo, como la misericordia, por ejemplo, Dios es la expresión máxima de eso. Dios es el más misericordioso de todos. Dios es el más bondadoso. Dios provee. Entonces también me puse a pensar, ¿qué tal el atributo de la humildad? ¿La humildad es algo bueno? ¿Es una buena característica? Creo que todo el mundo diría que sí. Entonces, por esa lógica, ¿no tiene que ser Dios el ser más humilde que existe en todo el universo? Me acuerdo que hice esta pregunta con mis amistades y todos dijeron, jamás, y me dijeron, Pablo, jamás me había puesto a pensar en eso. Quizás nosotros no, pero los ángeles sí. ¿Se acuerdan de cuando se enojó Gabriel con Zacarías y Zacarías le dijo, ¿cómo puedo saber de que Dios realmente va a cumplir su palabra? Y Gabriel se enoja, se ofende. Yo soy Gabriel, yo estoy delante de la presencia de Dios todos los días. Todos los ángeles también dirían para nosotros, ¿cómo puede Dios humillarse así? Siendo el rey del universo, siendo ahora un bebé en un pesebre, eso para nosotros no tiene sentido, pero los ángeles dicen, yo conozco a Dios mucho mejor que ustedes. Y Dios, la gloria de Dios se manifiesta más grandemente en su humildad. No cuando para el mar o camina sobre las aguas o multiplica un montón de panes y peces. Cuando Dios se entrega de sí mismo, eso es su expresión de amor. Hay muchos de los padres espirituales de la iglesia dijeron de que la cruz incluso fue la manifestación más grande de la gloria de Dios. Cuando Jesús dijo, si yo sea elevado en la cruz, dice, yo voy a traer todo el mundo hacia mí. Dios sabía de que en su humildad, Él atraería los corazones de los seres humanos. Quizás una vez fueron esclavos al pecado de la muerte, por al ver su ejemplo de amor incondicional, de humildad, de darse a sí mismo sin esperar nada al regreso, eso cambiaría corazones. Y eso es el deseo que nosotros también tenemos. Si nosotros queremos ser como Dios, si nosotros queremos ser espejos de Jesús, tenemos que imitarlo en su humildad. Es por eso que, por ejemplo, Pablo en su carta a los Filipenses les dice, nosotros deberíamos seguir el ejemplo de Jesús, que aun siendo Dios, no se agarró de eso, sino Él mismo decidió tomarse la forma de un siervo. Y Él fue obediente hasta muerte en una cruz. Entonces el mensaje de la Navidad no es eso, que los pastorcitos son bien lindos, los reyes magos, los regalitos. Todo el mensaje de la Navidad es de que Dios está entregándose para nosotros, para salvarnos de esa maldición del pecado y de la muerte. Y nosotros deberíamos ser inspirados a hacer lo mismo.
entregarnos unos para los otros. Si ustedes nunca han recibido a Jesús como Señor y Salvador, quizás es la primera vez que después de haber visto tantas series y películas sobre la vida de Jesús, entienden cuál es el propósito de la Navidad. Es esto, de que Dios nos amó tanto, de que Él tomó la forma de un siervo por ti y por mí. Y a través de su muerte y su resurrección nosotros tenemos vida eterna. Es un regalo que Dios ofrece a todos aquellos que ponen su fe en el cielo. Si este día deciden arrepentirse de sus pecados, todo el cielo, así como esa noche en Belén, regocijan porque Dios ha librado un alma más de esa maldición del pecado y la muerte. Venimos ante ti, Señor, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Confesamos de que nosotros, siendo impuros, siendo esclavos de esa maldición del pecado y la muerte, tú viniste para deshacer las obras del diablo. Tú viniste al mundo, Señor, y tú viniste para romper esa maldición, que a través de la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo, pero a través de la obediencia del segundo Adán, Jesucristo, todos aquellos que pongan su fe en Él pueden recibir vida eterna. Todos nosotros y ustedes que nunca han recibido al Señor confiesan esto en este momento, de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por tus pecados y al tercer día resucitó de los muertos y Él ofrece a ti y a mí vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que se preservó para nosotros, esa palabra que se guardó, que atesoró María en su corazón. Ahora nosotros tenemos el privilegio de poder leerlo en nuestro idioma. Esto es un recordatorio de quién eres tú, sino de tu carácter, de un Dios bondadoso y misericordioso, que bajó del cielo, se ajustó a nosotros, siendo rey, se hizo siervo por nosotros. Y tú nos inspiras, Señor, a seguir tu ejemplo. Y con confianza, Señor, traemos ante ti, Señor, Jorge Luis de la Cruz, a Mary Amado, Amanda Hernández, María Onetti García y Carlos Alberto Ramírez. Ponemos estos nombres delante de tu trono, Señor, porque sabemos de que tú eres un Dios misericordioso, que tú revelaste, en ese pesebre tú revelaste tu carácter, Señor. Venimos ante ti con confianza porque sabemos de que tú eres un Dios lleno de compasión y misericordia. Y confiamos de que tu mano está sobre estas almas tan preciosas, sobre cada persona que ha escuchado esta transmisión, y que esta época navideña sea una época de transformación de corazones. Que vengan ante ti y reconocen a ti como Señor y Salvador, de que la razón por la cual celebramos no es por todo lo material, no que todo el mundo nos puede ofrecer, sino porque lo que tú ya nos has dado, este regalo tan precioso, la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.